Jorge Oriola, acá en Esquel, no pudo llegar hasta la presentación en Gaiman, pero dejamos la apertura y la explicación de este nuevo libro que tiene aquí. Bueno, primero gracias a vos, gracias a Remitente Patagonia, Liliana, Pablo, Julia y la gente que esté ahí. Lamento no poder estar porque yo siempre, como vengo diciendo, no soy un tipo individualista, entonces yo siempre detrás de proyectos colectivos. Tanto que termino chocando a pie con un colectivo. Y ahora estoy sufriendo las consecuencias de andar pensando en los libros mientras uno camina. Y gracias por la posibilidad de participar en este nuevo emprendimiento que resume algo más sobre la historia de Esquel, sobre la cual me he especializado hace casi 10 años. En este caso, el libro que se presenta tiene varios capítulos, no es una historia lineal, ni tampoco una historia de proceso, no es una historia de época, sino una historia temática. Es decir, el acento está puesto en cómo se formó, según mi óptica, la clase dirigente de Esquel desde los inicios del poblamiento blanco sobre este valle demarcado por los ingenieros entre 1904 y 1906 hasta la llegada del peronismo. Y cómo se expresó esta clase hegemónica o élite criolla, élite local o dirigencia sectorial en aquellos años a partir de los medios de prensa. Esto tiene que ver con que en toda sociedad que se instala, especialmente en esta sociedad de frontera, se produce una especie de corrimiento poblacional, amparado por el Estado. Entonces la gente que originalmente vivía dispersa en este valle y aledaños, que eran gente indígena, sobreviviente de la campaña del desierto, la mal llamada campaña del desierto, se afinca y los registros de los libros del registro civil, nacimientos, fallecimientos y matrimonios, denotan la existencia de numerosas familias en el valle del arroyo Esquel y de la zona del Boquete Nahuelpan hasta el arroyo Esquel. Los primeros registros son de 1896, lo cual quiere decir que 10 años antes del telégrafo, acá había unas 35 o 40 familias. Obviamente, sin título de propiedad, sin trámite hecho ante la Dirección de Tierra, no había nada de marcado, afincados de hecho, sin alambrados, en precarísimas condiciones de vida, crianceros, con muchos niños, con muertes por hidrofobia, un caso extraño, pero así se señala, muertes por suicidio, por ahorcamiento, muertes de niños ahogados en el arroyo, muertes por accidente, muertes de posparto de muchas mujeres. El agua no era buena, la comida a lo mejor no era buena, obviamente mucha precariedad de la vida, ¿no? En 1904, hacia octubre, llegan los ingenieros, el grupo que comanda Pigretti y Molinari, y desarrollan entre fines del 1904 a enero del 1906 el plano de la futura ciudad de Esquel, lo cual implica manzanas, quintas, chacras, pastos comunes. Oficialmente, 2 años después, 1908, se legaliza como el plan oficial de la ciudad de Esquel. A partir de ahí empieza a venir gente. Esta gente que viene es blanca, preferentemente europea,
muchos españoles e italianos, y otros grupos de colectivos inmigrantes que van llegando también. Piden tierra, se asientan en determinados solares, hacen los pedidos, y el primer pedido concedido es el 25 de mayo de 1910, en plena fiesta del centenario, a través de los telegramas. Entonces hay una gran cantidad de gente que recibe su tierra oficialmente, su solar, su quinta, lo que había pedido, y pasan a ser propietarios. Ese núcleo original más el núcleo que va llegando va a conformar lo que yo estimo es la primera dirigencia de Esquel. Es decir, gente que se dedica al comercio, hoteles, casas de ramos generales, comercios menores como panaderías, carnicerías, etc. Algún que otro profesional que empieza a venir, médico, un odontólogo, un abogado, apenas. Y gente que se dedica a las cuestiones de servicio, hotelería o restaurante o cuestiones ligadas a la ganadería y demás. Esta gente no vive bien. Por ejemplo, tienen casas de adobe o casas de no todas de ladrillo, no tienen luz eléctrica, mucho alambrado, mucho baldío, la mayoría tiene letrina afuera, pero son propietarios. Aportan su trabajo y aportan su capital. La pregunta es, ¿y los indígenas? Ninguno tiene tierra. Con lo cual significa que todas esas chacras, que antes no eran chacras, eran campo, esa gente se debe haber ido a Nahuelpan. Algunos registros coinciden y otros han quedado en la periferia. Mano de obra barata, etc. Bueno, esta especie de primer camada de la élite criolla, que va a tener sus dos diarios, sus dos semanarios, los dos de la colectividad italiana, el Libre del Sur primero y el Esquel después, están ligados a esta primera camada de inmigrantes que trabajan, ponen capital y son los que se expresan. Se expresan a partir de estos medios de prensa. En la década del 30, el Estado empieza a crear dependencias importantes que van desde el juzgado letrado, que va a traer jueces y abogados, más de los que había, y la asistencia pública, que va a traer más médicos de los que había. Médicos, farmacéuticos, abogados, escribanos, empiezan a aparecer en las promociones publicitarias de servicios profesionales en los diarios, en los semanarios. Junto con gente que tiene más capital, que ha comprado hoteles, que tiene ramos generales, y empresarios, porque empiezan a aparecer las grandes casas de ramos generales ya asentadas de la década del 20, ahí se produce lo que yo estimo una segunda camada de la élite criolla. Lo que yo llamaría gente de saco, corbata, sobre todo paraguas y zapatos lustrados, profesionales, comerciantes, algunos con auto, en un pueblo de ripio y barro. Esta gente se expresa a través de los medios reclamando para la comunidad lo que considera correcto. Pero él reclama para la comunidad lo que considera correcto para la comunidad, en tanto eso que se considera necesario para la comunidad coincida con sus intereses sectoriales. Entonces yo pongo como ejemplo, reclaman el ferrocarril para que la gente viaje y para que ellos puedan sacar los frutos del país y para que ellos mismos puedan obtener la mercadería que necesitan, pero no van a reclamar el estatuto del peón. Esto está enmarcado dentro de la historicidad que le investiga, que le da nada menos que Gramsci, que es un gran ideólogo italiano que pasó gran parte de su vida preso en la cárcel del fascismo, que estudia el tema de la hegemonía. Entonces, ¿qué sector es hegemónico? Uno, el que detenta el poder. Pero además hay una especie de poder cultural que hace que las clases populares,
limitadas en el acceso al voto, terminen votando, terminen apoyando y terminen consustanciándose en gran medida con esos personajes cuyos intereses defienden sectorialmente y también dicen representar los intereses generales de la comunidad. Esto no es una crítica malévola, es una crítica histórica, un análisis histórico de la élite criolla. Yo no estudié el peronismo todavía, pero estimo que con la llegada del peronismo en el 46 se produce un quiebre por lo menos en la estructura administrativa de las ciudades de Esquel y de Trevelin y del noroeste. Porque pasan a ganar concejales peronistas y por la ley del momento se elige el comisionado municipal o el intendente dentro de los mismos concejales. Y como último, estos dos movimientos de la élite criolla, una más pobre y muy activa y otra un poco más rica y más selecta, más acorde con el régimen conservador, no solo se expresaban por estos medios de prensa, sino que además tenían sus propios partidos políticos, que no era necesariamente el radicalismo o el conservadurismo, aunque hoy un sector radical, pero yo quiero decir, por ejemplo, el partido que gobierna Esquel en la década infame es un partido de clase media acomodada, cuyos miembros están en la Comisión de Cultura, en la Comisión de Tiro, en la Comisión del Aeroclub, en alguna comisión ligada al tema de tierras, o en la sociedad rural. ¿Cómo se llamaba ese partido? Liga de Contribuyentes y Propietarios. Con lo cual demuestra, y la pregunta que me hago, ¿a quién votaban los sectores populares si es que votaban? En una población que no tenía 4.000 habitantes, había un buen índice de votación, había cerca de 800 personas que votaban los hombres, pero bueno, eran las épocas del fraude y cosas por el estilo. Todavía eso tampoco lo he profundizado. Acá lo que se hace es esta muestra de la élite criolla, de esos dos agrupamientos progresivos, y cómo se expresaron a través de los diarios, de los semanarios, el Libre del Sur, el Esquel, y en cierta medida también en el, ¿cómo se llama?, en el Eco de Futalaw. Que después, bueno, hay cosas interesantes que salen de los diarios, noticias policiales, noticias sociales, algunas con cierto patetismo y otras con cierto grado de humor, visto hoy cómo se expresaban en aquel momento. Y hay un capítulo donde se le dedica un poco una crítica analítica al concepto del mito del pionero. Bueno, esto es lo que se presenta en el libro, así que espero que se lo lleven y que les guste. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Y algunas palabras para la gente que está viendo en este momento aquí en la feria de Gaiman? Envidio a los que están ahí y lamento no poder estar. Esta es la primera vez que yo voy a estar con un material mío en la feria de Gaiman. Ahí se están exponiendo y para la venta algunos otros pocos libros que me han quedado de otros materiales anteriores. Y estimo que no me pase nada y que pueda estar en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vos.